A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendecimos a todos los que nos siguen por la radio, Radio Cima, los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, los que nos siguen por internet. Paz, salud y bendiciones. Les recordamos que estamos en vivo desde Venezuela, Estado Vargas, para el mundo entero. Y a la congregación le informo que hoy vi el monto de las reproducciones y ya vamos por 11.605 reproducciones. O sea, que Dios nos está extendiendo cada día más, y eso que no se han puesto las últimas 3 predicaciones, José. Así que bueno, perfecto. Entonces vamos hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero hablar algo hoy sobre Dios, que cuando yo me pongo a orar y me acuerdo de eso, o me pongo a hablar de eso, tengo que disponerme a salir de ese pensamiento, porque si no toda la oración se me queda ahí. Es algo que a mí hasta el día de hoy me impresiona gratamente, alegremente. No encuentro cómo explicarlo delante de Dios en oración. Y entonces hoy quiero llevar alguna secuencia con ustedes. La prédica de hoy se titula Dios tiene un propósito eterno, o propósito eterno. Y dice el Salmo 93:2, ponga atención, son pocas las palabras que voy a citar hoy, son como 4 citas, pero muy importantes. El Salmo 93:2 dice, hablando el salmista por el Espíritu Santo de Dios, dice, tú siempre has sido, diga conmigo, Dios siempre ha sido. Es decir, hermano, Dios nunca nació. Dios jamás fue formado. Dios no es el resultado de algo y salió Dios. Dios no lo ayudó nadie a hacer. Y usted dirá, pero ¿y entonces qué pasó? ¿De dónde salió Dios? De ningún lado. Dios siempre ha sido Dios. Cuando yo me meto en oración, que voy a empezar a adorar a Dios y llego a este punto, déjame seguir. Porque es que es tan grande esto que Dios es Dios. Que si Dios hubiese tenido un comienzo, quiere decir que hay algo mejor y mayor que Dios que permitió que Él naciera, ¿sí o no? Si Dios hubiese sido el resultado de algo, que se formó esto con esto, y cuando se unió esto, salió Dios, entonces esos algo son mejores y más poderosos que Dios. Si hubiese existido algo antes de que Dios existiera, entonces alguien o algo creó eso. Por eso es que se me va el tiempo ahí, se me revienta la máquina de adoración, de gratamente, porque yo digo, entonces si hubiese habido algo, ese algo es mejor, es más grande que Dios. Si hubiese necesitado Dios la ayuda de alguien para salir y decir, soy Dios, entonces ese que lo ayudó es mayor y es más grande y yo quiero a ese, pero no lo hay. Dios siempre ha existido, bendito sea Dios. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios tan grande porque yo entiendo que Dios es todopoderoso. Todo lo puede, me gusta eso. Así que nosotros sí somos guapos, alzados y apoyados, porque tenemos al único Dios que es todopoderoso. Tenemos también a nuestro Dios que todo lo sabe, aún lo que usted está pensando en ese momento. En este momento, Dios lo sabe. Dios sabe aún lo que usted y yo vamos a pensar mañana. Porque dice la Biblia que aún, ojo, aún no está la palabra que vamos a decir en nuestra boca y ya Él la sabe. Entonces, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar. Eso yo lo entiendo y yo me gozo en eso. Tengo un Dios grande y poderoso. Tengo un Dios que lo sabe todo. Y tengo un Dios que está en todo lugar. Y yo entiendo mentalmente, psicológicamente,
lo entiendo, pero cuando voy a que Dios siempre ha sido, que no nació, no se formó, no se creó, no lo sacaron, no apareció, es más, nunca apareció, porque, ¿por qué? Porque siempre ha sido. O sea, ese es un Dios grande. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que no resultó de algo, que no nació, que no fue creado, que no se formó, que ni siquiera apareció. Yo sé que su mente no le va a llegar esto. Usted piensa, ¿pero cómo es esto? No, porque sí sabemos lo que es no tener fin, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Lo que no tiene fin es infinito, ¿verdad? O como dicen los chinos, finito. Ya terminaste de comprar finito. Bueno, pero Dios es infinito. Lo que no tiene muerte es inmortal. Y le tengo buenas noticias. Usted y yo somos inmortales. ¿Ve? Porque somos ya parte de Dios y no moriremos, sino que pasaremos toda la eternidad con el Señor. Ahora, voy a otra parte. Entonces lo que nos llega a esto, que si Dios no tiene principio, ¿por qué Dios no tiene principio? Porque siempre ha sido, y fíjese que la palabra no da explicaciones, ¿y cómo será esto? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué? No, Dios siempre ha sido, y dice la Biblia que siempre será. En otras palabras, nuestro Dios es eterno. Diga, Dios es eterno. Para los que no saben el significado de eterno, eterno es que no tiene principio ni fin. O sea, nuestro Dios no tiene principio, no comenzó nunca, jamás, pero tampoco tiene fin. Gracias por su entusiasmo. Y decía, estos se van a alegrar cuando, gloria a Dios, cuando yo diga esto, pero bueno, yo sí me alegré cuando supe esto, ¿no? Hace años había una camisa eterna, decía camisa eterna, eterna como su nombre. No, porque ese eterno ya tiene comienzo. Todo lo que tiene un comienzo, diga conmigo, no es eterno. Y el único que es eterno, diga pero con alegría que los chinos no están escuchando. Y el único que es eterno, diga, es Dios, que no tiene principio ni fin. Aplaudamos a nuestro Dios por eso. Qué bueno. Así que cuando usted oiga la palabra eterno, sepa que están diciendo que no tiene principio ni fin. Y el único que no tiene principio y fin, ¿quién es? Dios. Así que eso de comandante eterno, eso es mentira. Sargento eterno, capitán eterno, no, nada. Eterno, Dios, que no tiene principio ni fin. Por eso Él es todopoderoso. Ahora dice en Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, dice Dios hablando, dice, yo soy el único Dios, no hay otros dioses fuera de mí. Otro punto, entonces, no hay otros dioses. Los supuestos dioses lo ha inventado el hombre. Cuando apartándose de Dios, como tiene una necesidad interna de buscar a Dios, inventa, crea supuestos dioses, oiga bien, y Satanás se aprovecha de eso para confundir la mente de las personas. De hecho, y usted lo puede investigar, solamente en la India hay registrados 300 millones de deidades. ¿Sabe lo que es eso? Desde la vaca para arriba, creen en la vaca como un dios. Hay un templo para las ratas que van y le llevan comida, y cuidado con usted matar una rata, ¿entiende? Y adoran a la rata, adoran la lluvia, el sol, el viento, el río, las tempestades, las estrellas. Cuando se pone oscuro ese es un Dios, cuando aclarece ese es otro Dios. 300,000 supuestas deidades hay solamente, 300 millones, perdón,
300 millones, no 300.000. Y yo decía, estoy leyendo bien, busqué otra vez y 300 millones. Entonces no es casualidad que la India es uno de los países más pobres donde se muere la gente de hambre. Y qué contraste, es una potencia en cuanto a bomba atómica. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, que cuando se alejan de Dios pueden tener algo acá, pero la pobreza y la maldición no se apartan de eso. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios, diga, hay un solo Dios. Entonces, Deuteronomio 32:39 dice, yo soy el único Dios, no hay otros dioses fuera de mí. No lo hay. Y aquí en Venezuela sabemos también que están muchas supuestas vírgenes. Que si la Virgen María, que si la Virgen de Coromoto, que si... Yo conocí a la Virgen de Coromoto, pero ya tiene 4 muchachos, que es mi esposa. ¿Entiendes? Que si la Virgen María Auxiliadora, que si la Virgen... Estoy hablando de aquí, que si la Chinita. Estoy hablando de acá. O sea, todo inventado, invento del hombre. Pero no hay nadie que pueda declararse como Dios, sino el único Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, que hizo todo lo que ha hecho para bendecirnos a nosotros en el nombre de Jesús. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Usted va y busca y el mundo entero, mientras más supuestos dioses que tiene, más pobreza hay. Tenemos Haití, un país acá, que es el segundo país más pobre del mundo, según las estadísticas, más pobre del mundo, pero ahí está la brujería, la hechicería, donde se habla de los zombies, todas esas cosas. O sea, mientras más se aparta de Dios, más viene la pobreza, la maldición, porque hay un solo Dios verdadero. Y a mí me llama la atención que Haití y Santo Domingo, o sea, República Dominicana, es una sola isla, y la divide un río. De este río para acá, Haití, de este río para acá, Santo Domingo. Santo Domingo no tiene la brujería, ni la hechicería, ni nada de estas cosas, y Haití sí. ¿Y qué diferencia hay que un río, que Santo Domingo es más bendecido, es más próspero que Haití? ¿Sabe dónde es? Que donde se saca Dios para meter a supuestos dioses, viene la maldición. Entonces usted y yo tenemos que entender que tenemos un Dios pero tan grande que nunca nació, nunca fue formado, nunca apareció, nadie lo hizo, nadie lo ayudó, siempre Él ha sido, y que es el único Dios grande y poderoso que tiene poder para bendecirnos, para guardarnos, para ayudarnos, para sustentarnos, para cambiar nuestro lamento en baile, para hacer todo a favor nuestro, con tal y únicamente que lo reconozcamos, lo agrademos, le honremos y nos apartemos de toda forma de idolatría, reconociendo que usted es el único Dios grande y poderoso que manda y gobierna en mi vida. No hay otro. Porque a veces ponemos otros intereses por encima de Dios. Y cuando usted viene a ver, esos intereses lo alejan de Dios, lo apartan de Dios. Podemos tener todas las excusas, pero Dios sigue siendo el único Dios. Podemos tener todas las explicaciones para no honrar a Dios, y Dios sigue siendo el único Dios grande y poderoso. Satanás quiso ser igual que Dios. ¿Sabe lo que es eso? En orden de autoridad, la gente que sabe, la gente que ha escudriñado, dice que estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios trino en uno, y después venía Luzbel, ángel de luz, y después venían los arcángeles, y después venían los ángeles, y después los serafines, y los terafines, y hasta que por último aparecimos nosotros. Gloria a Dios. Pero aún mayor que los arcángeles, el orden de autoridad estaba Luzbel, ángel de luz. Y dice la palabra en Isaías 14 y Ezequiel 28, que quiso ser igual a Dios, semejante a Dios. Pero yo me paro acá, y por eso se reveló, pero yo me paro acá, en el supuesto negado que no pudo. Pero si él hubiese podido, no era un Dios grande porque él fue creado. ¿Me explico?
¿Me explico? Él fue creado, Dios lo creó a él. Entonces ya por ahí tú no puedes ser Dios. ¿Ves? Entonces a veces nosotros nos creamos dioses. Adoramos cosas materiales, familias, hijos, pareja, que no está malo amarlo y quererlo, aún los mismos padres, pero por encima está Dios. Vamos a honrarse, Dios grande, único y poderoso, eterno, que me está diciendo que no hay otro Dios, no hay otro Dios, sino solamente yo, el único Dios grande y poderoso, creador del cielo y la tierra. Por eso dice la palabra en el libro de Eclesiastés 7:29, que Dios creó al hombre perfecto, diga perfecto, pero que el hombre se ha complicado la vida. El hombre es el que se complica la vida, apartándose de Dios. Fíjese, los niños nacen lindos, bellos, inocentes, puros, lo que usted le diga, eso es. Y a medida que van creciendo, ellos van viendo el ejemplo nuestro. Si es un mal ejemplo, así van a crecer. Después, si se encuentran en la calle con muchachos y personas que no tienen conocimientos bíblicos, que no tienen una educación bíblica, se vienen creciendo, empiezan en los vicios, en las drogas, en las juntas, en las malas palabras, en la idolatría, y paremos de contar, y después es un mal ciudadano. ¿Qué pasó? Que ahora ese hombre tiene la vida complicada, problemas, cuando Dios lo creó perfecto. Pero para eso apareció un plan perfecto y eterno de Dios, que está en Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y comience a ser nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo vivamos alegres. Dile al que tiene al lado, tienes que vivir alegre. Eres tú que te has complicado, dígale, eres tú que te has complicado la vida. Pero Dios es bueno. Seguimos, ¿verdad? Ahora, si tenemos un Dios eterno, ¿qué plan debe de tener un Dios eterno? Pregunto. Un Dios eterno que tiene planes eternos, ¿cierto? Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 11. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Fíjate, quiere decir que cuando Dios creó al mundo, ya voy a explicar por qué lo creó, ya Dios tenía un plan eterno, porque un Dios eterno, un Dios eterno hace planes eternos. ¿Ves? Y fíjate, nosotros estuvimos en ese plan, un plan eterno de Dios, que Él iba a crear un mundo. Él sabía que la gente se iba a dañar, esto no lo tomó a Dios por sorpresa, y entonces creó un plan, porque lo que Dios hace permanece para siempre. Y Él dijo, voy a hacer un plan donde esta gente va a ser redimida, va a ser rescatada y va a ser apartada. Entonces, ¿cuál plan? Está en Hebreos capítulo 5, verso 9, que habla sobre la salvación eterna. Si la salvación es eterna, según Hebreos 5:9, lo que está diciendo es que ya ese plan venía desde la eternidad hasta la eternidad. Yo sé que a lo mejor a algunos todavía no le entra y se me quedó en la parte de que Dios no tiene principio ni fin. Yo lo entiendo, porque todavía yo cuando me meto a orar y adorar a Dios con eso, ahí se da neutro, pone el freno de mano y ahí me quedo, hasta que ya va, déjame seguir, porque es que es tan grandioso, tan tremendo, que a mí me arropa todo, de que Dios. Una vez me preguntó una persona, yo acepto a Jesucristo si me responden una pregunta, y yo le dije, señora, dígame cuál pregunta. Eso hace años, y me dijo, ¿de dónde salió Dios? Y yo le dije, la Biblia dice que Él siempre ha sido, pero no le expliqué más nada. No, tiene que tener un principio. Nuestra mente es la que pide principio, porque nuestra mente entiende que hay fin, que no hay fin, ¿verdad? Eso lo entendemos, ¿verdad? Esto es infinito, pero que no tenga comienzo. Que no comenzó. Wow, ese es Dios grande nuestro, que está siempre, y le digo algo, que está siempre pendiente de nosotros. Dios vive en una presente eternidad. Le explico.
Fuera del mundo no existe el tiempo, sépalo. No existen los colores, solamente blanco, sépalo. Eso es lo que los científicos han descubierto. Solamente blanco. Qué casualidad que la Biblia habla que Dios habita en luz inaccesible y que seremos vestidos de lino blanco, y que cuando Jesús vino en la transfiguración dice que sus trajes se hicieron más blancos que ningún lavador, dice Juan, puede hacerlo tan blanco. O sea, es el único color que hay. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado que todo lo que está a nuestro alrededor nos influencie, que a veces entonces perdemos la noción de la bendición de Dios. Pero Dios es un Dios eterno que tiene un plan eterno, y usted, gracias por haber aceptado a Jesús, y yo también, tenemos entrada a ese plan eterno. Es una salvación que por toda la eternidad estaremos con el Señor. Porque entonces, como le estoy diciendo, que Dios vive en una presente eternidad. Una vez que salgamos de este mundo y de este cuerpo, entramos a la eternidad. Allá no habrá ni pasado ni futuro, sino un constante presente con el Señor. Y como Dios es eterno, que no tiene fin, nosotros tampoco tendremos fin y estaremos gozándonos, dice la Biblia, con el Señor, porque allá no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más dolor, porque Jesucristo mismo nos pastoreará y Él enjugará toda lágrima. Alabado sea el Señor. Eso me gusta, eso me gusta. Ese es nuestro Dios. No estamos creyendo en tontería, en inventos, en cuentos de camino, sino en la palabra revelada de Dios. Y cuando entendemos estas cosas, entonces nos dejamos de hacer tonterías. ¿Por qué? Porque aquella persona, tristemente como Judas, que estuvo cerca del Señor, vio los milagros del Señor, fue un apóstol del Señor, tuvo cargo de tesorero, hombre de confianza, dice la Biblia, del Señor, y por su avaricia y por sus deseos vendió al Señor y se apartó. Lamentablemente ahora va a estar en una eternidad, porque fuera de acá no hay tiempo, en condenación. Eso sí es triste, doloroso y lamentable. Guárdenos el Señor a todos los que estamos acá en el nombre de Jesús. ¿Ve? Por eso vamos a tomar conciencia a quién le estamos sirviendo. Y usted, como hijo de Dios e hija de Dios, es autoridad, es cobertura, si lo estamos haciendo bien, para nuestra familia que todavía no ha llegado a los pies del Señor. Señor, yo estaba de espalda a ti y usted tuvo misericordia de Dios. Yo ahora, como autoridad, como padre, como madre, como tío, como hermano que soy, pero ellos no conocen al Señor, yo me levanto como autoridad de cobertura a pedir por ellos, para que tengan misericordia y ellos lleguen a los caminos del Señor también. Entonces yo tengo que buscar agradar a ese Dios eterno que vive en la eternidad, para que su misericordia también los arrope a ellos en el nombre de Jesús. Vamos bien, ¿verdad? O sea que usted es una persona privilegiada, está en la presencia del Señor. Ahora, alguien preguntará, ¿pero por qué Dios creó un mundo? Mucha gente dice que es que Dios quería gente que le adorara. Le respondo, si esa fuese la razón, entonces nuestro Dios no es tan grande y tan fuerte y tan poderoso como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque a un Dios que le haga falta una adoración, no es Dios, porque le está haciendo falta algo que Él recibe con gozo, con agrado, que le gusta nuestra adoración, es muy diferente. Pero que Dios nos creó porque Él quería, le hacía falta que le adoráramos, no, negado totalmente de plano. Nuestro Dios no le hace falta nada, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Él tiene millares de ángeles que le adoran, que le alaban, le dicen santo, 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 santo. Ahora la pregunta es, ¿y entonces por qué Él creó el mundo? La explicación viene a raíz de lo que Dios mismo dice en su palabra. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios es amor. Por eso dice Corintios que el amor todo lo cree, todo lo sufre,
todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el amor, la cualidad del amor es compartirlo, sépalo. Si alguien le dice a usted que lo ama y no comparte lo que tiene, eso es mentira. Sépalo, así tan sencillo. Yo amo a mi esposa, pero mis cuentas de banco son mías. Algo está extraño ahí. Mi esposa me ama, pero su cuenta de banco es de ella. Algo está extraño ahí. ¿Ve? Yo puedo dar la vida por ti, pero no doy los reales. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces, el amor, lo primero, señal del amor, es que se comparte. Y entonces Dios, como es amor, quiso compartir su amor con nosotros. Y por eso creó un mundo y nos puso en lo mejor. Y nos puso como lo máximo de la creación. Lo máximo, la imagen de Dios. Ni siquiera los ángeles, ni los arcángeles, ni el mismo Satanás, cuando era Luzbel, ángel de luz, llegó a tener ese rango que tenemos nosotros, imagen y semejanza de Dios. Ese es el odio, el rencor, la ira que Satanás tiene contra nosotros. Y como no puede con Dios, porque Dios es grande y poderoso, arremete contra nosotros para dañar esa imagen, esa semejanza de Dios. Y por eso Dios, que es amor, dijo, los voy a hacer lo máximo para compartir mi amor con ellos. Bendito sea Dios. El amor. Y por eso, como Dios es amor, dijo, los hago, los creo, los formo. Y por eso es que cuando usted peca y dice, me arrepiento, Dios, no lo vuelvo a hacer, Dios le cree. Dios le acepta. Y cometió otra falla. Y de verdad, en su corazón arrepentido, viene llorando, perdóname que no lo hago más nunca. La Biblia dice que el amor todo lo cree. Satanás es el que pone, tú sigues pecando, tú eres esto, tú no sirves, tú aquello. Por eso, conociendo la palabra, usted puede decir, Satanás, ese no es tu problema. A mí Dios me está diciendo que el amor todo lo cree, todo lo espera. Entonces, cree que me voy a arrepentir, cree que me voy a apartar y espera que yo lo haga, y por eso está mi bendición. Entonces, cuando Dios, que es amor, quiso compartirlo, no encontró una idea mejor, digo yo, que crearnos a nosotros, crear un mundo y poner al hombre y la mujer y darnos toda la autoridad para que, como Él gobernaba en el reino de los cielos, el hombre, el ser humano, gobernara acá en el reino de la tierra. Trajera el reino de los cielos al reino de la tierra por medio de nosotros. Es decir, hermano, usted y yo estamos en el plan eterno de Dios. Alégrese, usted está, no hay otro Dios, usted no tiene que buscar más nada, ni más nadie, ni buscar artificio, ni nada, solamente Dios grande, creador del cielo y la tierra, que nunca comenzaste, que nunca naciste, que nunca fuiste creado, que nadie te hizo, que no saliste de algún lado, que siempre has sido, no lo entiendo, pero eso me gusta y me agrada y me gozo. Señor, aquí estoy en mi debilidad, en mi situación, pidiéndote que me ayudes porque no quiero seguir pecando ni haciendo esto. Yo me arrepiento, me aparto, me echo hacia atrás, lo confieso, busco restaurarme y aquí estoy esperando tu bendición en el nombre de Jesús, porque yo estoy, gracias a usted, por el Espíritu Santo, en el plan eterno de la salvación. Alabado sea Dios. No hay otra. Así que gócese en el Señor de que usted es lo máximo de Dios y que Dios comparte su amor es con nosotros. Dios no comparte su amor con los ángeles, sépalo. No, los ángeles son espíritus ministradores a favor nuestro. Los ancianos en Apocalipsis están para adorar a Dios. Los arcángeles están para pelear contra las fuerzas contrarias. Y entonces, ¿qué? ¿Y dónde estamos nosotros? Lo máximo de la creación, imagen y semejanza de Dios, para que tú me adores. A los ángeles Dios no los llama hijos, a nosotros sí, qué bendición. ¿Entiendes? A los ángeles Dios no los consuela, ellos van y vienen y hacen, y los de ellos echan alas para arriba y para abajo, y pelear y batallar y ayudarnos y socorrernos, pero a nosotros es que nos consuela, dice la Biblia. A nosotros que viene el Espíritu Santo y nos dirige y nos habla. Hermano, estamos en la mejor presencia que puede haber, la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo. En un plan eterno y que nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. Le explico.
porque ya estoy terminando. Déme 10 minutos para el primer terminando. Le explico. La Biblia dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Me gusta eso, porque no hay más referencia. Dios no podía decir, bueno, yo lo escogí, no, porque ¿qué referencia había? Ninguna. Y me gusta cómo comienza la Biblia en todas las versiones. La Biblia dice, comienza, Génesis 1:1, ¿cómo comienza? En el principio, pero es que no hay referencia. Las referencias vinieron después, en el año tal, cuando gobernó tal, cuando pasó aquello, cuando llegó lo otro. Eso es después, pero cuando Dios creó el mundo, dice, qué problema para el escritor, ¿verdad? Wow, vino la revelación de Dios, el Espíritu Santo dijo, vamos, escribe ahí en el principio. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, pero dice la Biblia que como la tierra sí tiene principio, pero Dios no, dice que fuimos escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Bueno, yo lo veo muy serio ustedes. Espero que estén entendiendo. ¿Están entendiendo? Para que me expliquen después a mí. Para que me expliquen a mí después. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ojo, fuimos escogidos. Iba a llegar un tiempo que usted y yo íbamos a nacer. Pablo fue escogido, pero nació hace 2000 años atrás. Juan, Mateo, Pedro, toda esa gente. Yo siempre quería ver, yo dije, ¿por qué yo no nací en esos tiempos? Para andar con el Señor Jesús. Y dígame si hubiese sido uno de los apóstoles. Y entonces yo pensé que solo lo pensaba yo solo. Una vez escuché al hermano Cas diciendo lo mismo, que le hubiese gustado haber nacido en aquel tiempo y andar con el Señor y ser uno de los apóstoles. Y el Señor dice que le respondió, ¿y qué tal si hubiese sido Judas? Y entonces él dijo, no, déjame ahorita. Y es verdad, pero imagínense si hubiese sido el rey David. Gloria. ¿Y tú quién? Pues no están en el mismo tiempo, mi amor. No importa. Fíjense que mi esposa quiere ser externa. Ok. Entonces, Dios nos creó antes, diga antes, pero con alegría, antes de la fundación del mundo. Nos escogió, ¿verdad? Ahora fíjese, iba a llegar un tiempo donde usted y yo íbamos a nacer. ¿Cuándo? Lo sabía Dios. Usted ni yo lo sabíamos. Hasta que llegó el tiempo, para Enrique hace 71 años atrás, que está cumpliendo años hoy. Felicitaciones. Para uno hace 50, otros 40, otros 20, otros 30, otros 55, X. Llegó el tiempo, ya usted había sido escogido en él. Y llegó el tiempo donde Dios había dicho, en este tiempo es que usted va a nacer, y vino al mundo. Pero la Biblia dice que todos pecaron y se apartaron de la presencia del Señor. Aunque fuimos escogidos, cuando llegamos acá, drogas, vicio, mentira, engaño, trampa, idolatría, esto, aquello, brujería, hechicería, maldad, tantas cosas que usted conoce, de espaldas al Señor. Y entonces por eso es que dice Pedro, 1 Pedro 2:9 o 2 2:9, dice que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabe por qué? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Llegamos en el tiempo que Dios dijo que íbamos a estar acá, pero nosotros nos apartamos, pero Dios dijo, pero yo te llamo, papá. Yo te llamo de las tinieblas a la luz admirable, porque yo tengo un propósito, un plan eterno contigo, que es la salvación en Cristo Jesús. Por eso, usted, padre que está aquí, madre que está acá, usted no puede descuidar la oración por sus hijos. Estén como estén, véalo como lo vea, porque así como usted pecó, aunque fue escogido, había pecado, pero después fue llamado, sus hijos, por la oración suya, por su cobertura, por su intercesión, también Dios va a hacer lo mismo y lo va a llamar de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el Señor. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso, eso es para que reconcilie el que fuimos escogidos y fuimos llamados. Bueno, me escogiste y después me llamaste, porque hicimos las cosas malas. Pero qué bueno es nuestro Dios, que como plan eterno
que tenía, Dios no lo varió. Por eso nos perdona en Cristo de acuerdo a su plan eterno. Usted no puede meterse a decir, este es muy malo, este es muy perverso, este hizo, este dañó, este rompió, este mató, este aniquiló, esto. No se preocupe lo que haya hecho, es nuestro Dios, que es amor y quiere compartir su amor. A usted y a mí nos toca orar con acción de gracia, con gratitud de que estamos en el plan eterno de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, y cierro con esto, lamentablemente quien muera sin aceptar el plan eterno va a una condenación eterna. Va a una condenación eterna. Mientras la gente peque acá y pide perdón y se aparte, la Biblia dice que hay oportunidad. Pero si una persona lo sorprende la muerte en pecado, sin haberse arrepentido, sin haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, triste y lamentablemente va a la condenación, que es un lago que arde con fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga ni el gusano nunca muere, y con todos los demonios y Satanás ahí sufriendo por la eternidad. Tristemente esa persona va a estar ahí y ya no hay parte, ya no hay oportunidad, porque la Biblia dice que es mientras la persona esté viva. Hermano, no podemos seguir jugando al evangelio, que si hoy estoy, que si después no estoy, que si yo cumplo, que no cumplo, que yo hago horrenda cosa, dice la Biblia. Aunque Dios es amor, la Biblia dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque así como dice la Biblia que Dios es amor, también dice la palabra que Él es fuego consumidor, pero para sus hijos es amor, perdonador, misericordioso, bondadoso, benigno, ayudador. Ese es nuestro Dios, el único grande, fuerte y poderoso, que ha estado y estará siempre a nuestro favor. Bendito sea Dios. Qué felicidad tan grande tener al único Dios verdadero, diga, único y perfecto. Eso me agrada, eso me da seguridad. Sé que si en algún momento parto de este mundo, voy a su presencia. Yo creo que cuando el Señor me llamó, yo llegué a los pies del Señor fue por eso, porque yo siempre le tuve mucho miedo a la muerte. Aunque tenía 17 años, a mí me daba terror saber que iba a morir y no saber a dónde iba a ir. Y así hay mucha gente afuera que no sabe, que al morir no sabe dónde van a ir. Unos le tienen miedo, a otros no les importa por ignorancia. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Hay mucha gente alrededor nuestro que no conoce al Señor. Y si nos libró a nosotros, ¿por qué no ayudar que ellos también sean librados de la condenación? A veces vivimos una vida muy ligera y muy light. Y la Biblia dice que debemos de dar lo que hemos recibido de gracia. Y lo que hemos recibido de gracia es la salvación. Tremenda salvación de la condenación eterna, del fuego, de la enfermedad, de la pobreza, de miles de cosas el Señor nos libró. Amén. Entonces fíjese, ¿por qué no compartirlo por lo menos con nuestra familia y nuestros vecinos, para que ellos también sean librados? Yo le doy gracias al Señor que estuve en su plan, en ese plan eterno. Yo estoy muy feliz de que si yo me voy de este mundo, voy a su presencia y eternamente y para siempre voy a estar con el Señor. Yo estoy muy feliz por eso, ¿sabe? Y no le tengo miedo a la muerte como le tenía anteriormente. Que no me gustaría morir joven, porque yo soy joven, ¿sabe? Aunque ustedes no lo crean. Yo soy muy joven. Entonces, yo quiero seguir disfrutando en el Señor a mis nietos, a mi esposo, a ustedes, a todos, porque la vida es para disfrutarla, aquí y ahora. Y perdemos el tiempo en tontería, en cosas que no valen la pena, y nos dejamos llevar el tiempo, y ya tengo 54, y entonces digo, Dios mío, ¿cuándo pasó tan rápido? Entonces hay que disfrutar en el Señor, hay que disfrutar nuestra familia, todo lo que llega a nuestra mano, hay que aprovecharlo. Pero lo más grande que he recibido en este mundo es la salvación. Y yo estoy feliz por eso, ¿sabe? Y que cuando tengo una situación difícil, yo puedo clamar a mi Padre, a ese Dios único y verdadero, y yo sé que Él me está escuchando y que me quiere ayudar. O sea, uno vive relajado, pero no tan relajado, ¿sabe? Porque después nos echamos a perder. Relajado, pero no tan relajado. Entonces, me libró del infierno.
La gente se ríe, acuerda el chiste que le conté aquella vez. La gente se ríe, ¿qué infierno va a haber? Claro que hay un infierno, la Biblia lo dice y yo lo creo. Que existe un cielo, la Biblia lo dice y yo lo creo. Lo que está aquí es lo único que es real y verdadero. Esos chistes de mal gusto, esos libritos que saca, eso es basura. Lo único verdadero es la palabra del Señor. Así que estemos en paz, tranquilo y bien derechito, porque el Señor le agrada que andemos bien derechito y en obediencia a Él. Y un consejo, vamos a compartir la salvación que el Señor nos ha dado. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdida y el Señor me trajo a ese camino. ¿Usó a quién? Usó a muchos hermanos, al evangelista, el hermano Jaime en Puerta. Lo usó y aquí yo estoy altamente agradecida de esta gente que oró por mí, aún sin conocerme en una cruzada, y aquí estoy yo. Y él tiene que darle gracias a Dios y a mí también, porque y eso no lo vas a editar, José. Eso lo dejas que la gente escuche. Tiene que darle gracias a Dios primeramente y a esta que está aquí que oró por él. Y no como decía el que pasé y que no, eso es mentira. Entonces fíjense, y así ustedes también que se ganan personas para el Señor. Yo estoy agradecida de este hombre de Dios que a veces uno no está de acuerdo con ciertas cosas de doctrina, pero eso qué importa, lo que importa es que oraron por mí y yo vine al Señor. Y muchos de ustedes también llegaron por la oración de otros hermanos, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que compartamos esa salvación. Usted, ya Dios me libró a mí, que ellos sí vean cómo se las arregla. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que si te salvó a ti, tú puedas compartir con otras personas que tú sabes que si mueren van al infierno. Y sabes que cuando eso se le revela a uno vive como medio atormentado porque uno no está ganando almas para el Señor. Ay, Señor, ayúdame, que yo le pueda predicar, que yo tenga esa valentía de decirle que Jesucristo le ama, que Jesucristo le quiere librar de la condenación, porque a veces nos da pena decirlo, aunque lo creemos nos da pena. Esa pena y esa vergüenza que se vaya y que hablemos claramente a la gente que hay un plan de salvación para la persona. Y aquí estamos. ¿Cuántos son salvos? Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos están felices del Señor haberles rescatado de ese mundo cochino, de ese mundo de basura? Pero para acá estamos nosotros, para alumbrar y decirle a la gente que Dios tiene un plan y el mejor plan que pueda existir en este mundo es el plan de salvación del Señor.